El Señor les bendiga, hermanos. Voy a pedirles que abran sus escrituras al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9. Vamos a leer desde el verso 18 en adelante. Nuestro estudio de hoy se titula El costo de un milagro. El costo de un milagro. San Mateo capítulo 9, del verso 18 hasta el verso 26. Dice, hermanos, en la escritura: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pueden sentarse, hermanos. ¿Cuánto cuesta un milagro? Hay ocasiones, hermanos, en que la vida se complica tanto que no nos queda otra cosa sino reconocer que necesitamos un milagro del Señor. Nos vemos en esta situación cuando, después de hacer uso de todos nuestros recursos, después de emplear nuestras mejores fuerzas, nuestras mejores capacidades, nuestras mejores habilidades, de agotar nuestras mejores ideas, a pesar de todo eso, aquel problema que tenemos enfrente nos supera. Aquella dificultad que estamos atravesando es más grande que nosotros, es más fuerte que nosotros. Cuando estas cosas suceden, inevitablemente terminamos mirando hacia el cielo y reconociendo que necesitamos un milagro del Señor. Nosotros hablamos de necesitar un milagro de Dios cuando nos damos cuenta de que ciertamente nosotros no tenemos capacidad para hacerle frente a una situación que se ha presentado en nuestra vida. En esos momentos buscamos al Señor en oración y comenzamos a clamar para que Él intervenga y su mano todopoderosa cambie aquella realidad que nos aflige. Pero es importante saber, hermanos, que tal como nos lo demuestra este pasaje que hemos leído y que vamos a analizar un poco, buscar un milagro de Dios en nuestra vida reclama de nuestra parte esfuerzo, reclama de nuestra parte disciplina, reclama de nuestra parte incluso una renuncia. Por eso decimos, hermanos, que buscar un milagro de Dios tiene un costo, y este costo se puede sintetizar en esa palabra renuncia. En el pasaje que hemos leído, hermanos, vemos a un padre de familia que enfrenta uno de esos momentos que antes mencionamos. Uno de esos momentos en los cuales él ya nada tiene que hacer. Él ya no tiene fuerzas, ya no tiene recursos, ya no tiene medios para afrontar aquella tragedia que se ha presentado en su vida. Su hija ha muerto. Sin embargo, este hombre se niega a perder a su hija. El amor por su hija es tan grande que comienza a buscar, que sale en busca de aquel único hombre que puede devolverle la vida a su hija, Jesús de Nazaret. Pero llegar al maestro
en busca de aquel portentoso milagro, le va a exigir a este padre renunciar a algunas cosas. Son varias, pero nosotros vamos a mencionar solamente dos. ¿A qué renunció Jairo en el afán de que Jesús resucitara a su hija? En primer lugar, hermanos, renunció a la grandeza religiosa. Nosotros leímos en este pasaje que Jairo era un principal. En otros de los pasajes paralelos, es decir, pasajes en los otros evangelios que narran este mismo evento, por ejemplo Marcos 5 o Lucas 8, dice que Jairo era un principal de la sinagoga. Fijémonos bien en esto, hermanos. Un principal en aquellos días era sinónimo de príncipe. Al principal de la sinagoga también se le refería como el príncipe de la sinagoga. ¿Qué quería decir esto? Que el principal de la sinagoga ocupaba una posición dentro del judaísmo magnífica, extraordinaria, admirable. Un principal de la sinagoga estaba, hermanos, encargado, entre otras cosas, del cuidado de los rollos de las escrituras que se leían durante las reuniones en las sinagogas. Ustedes saben que la Biblia en aquellos días no estaba escrita en un libro tan práctico como nosotros lo tenemos hoy, sino en grandes rollos de pergaminos que ellos guardaban cuidadosamente en cada sinagoga. El único que tenía acceso a ordenarlos y a indicar el uso que se le daría a cada uno de esos rollos era el principal de la sinagoga. Jesús mismo gozó, hermanos, del privilegio de ser atendido por un principal de la sinagoga. En el capítulo 4 de Lucas se dice de Jesús: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Cuando un judío estaba de paso por una ciudad, se convertía en un invitado de honor en la sinagoga. Se le hacía cierta consideración porque era un caminante que después del día de reposo continuaría su camino. Jesús estaba de visita en esa ocasión en Nazaret. Es la ocasión en que regresó a Nazaret. Y entonces, hermanos, el principal de la sinagoga le dio el libro de Isaías y él leyó esa escritura en esa reunión en la sinagoga en aquel sábado. Quiere decir entonces, hermanos, que el principal de la sinagoga en aquel lugar le asignó esta lectura. El principal de la sinagoga le dio el rollo y le dijo: esto es lo que vamos a leer en este sábado. Esto les va indicando a ustedes ya, hermanos, lo importante que era la posición de un principal en la sinagoga. Obviamente, Jairo era un hombre muy respetado. Jairo sería un hombre, hermanos, venerado por todos los judíos, por todos aquellos que practicaban el judaísmo. Era venerado como un hombre sabio y como un hombre piadoso en la religión judía. Sin embargo, ante la angustia que le afligía, hermanos, poco le importó todo aquello. Poco le importó toda aquella magnificencia religiosa de la que él gozaba. Su hija había muerto y él quería que su hija viviera. Y ante la gran urgencia que tenía en su corazón por salvar la vida de su hija, este hombre estaba dispuesto a todo, a pagar el precio que fuera. Estaba dispuesto a renunciar a lo que hubiera que renunciar, pero él no quería perder la vida de su hijo. Buscar a Jesús, hermanos, implicaba para este hombre cosas terribles. Implicaba, hermanos, renunciar a toda aquella grandeza religiosa, por cuanto siendo principal de la sinagoga se estaba oponiendo a todo lo que había creído toda su vida. Se estaba oponiendo a todo aquel sistema religioso del cual era parte él mismo, de ese sistema religioso al acercarse a Jesús. ¿Por qué decimos eso? Porque en el capítulo 7 de Juan, en el verso 1 dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea
porque los judíos procuraban matarle. ¿Qué quiere decir esto? Que los judíos habían convertido a Jesús en su principal enemigo. Y este hombre que ocupaba una posición religiosa magnífica y admirable dentro del judaísmo, justamente va a buscar a ese hombre al que el judaísmo quería matar. Imagínense ustedes lo que eso significa. Imagínense ustedes cómo calificaría aquella gente de su tiempo a este hombre. Jesús era un enemigo a muerte del judaísmo y Jairo ha salido a buscarlo, a suplicarle que le devuelva la vida a su hija. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Jairo, en aquel momento de angustia, en aquel momento de dolor tan terrible por la muerte de su hija, se da cuenta de que toda aquella magnificencia religiosa de nada le había servido. Este hombre está descubriendo que toda aquella grandeza milenaria del judaísmo de nada servía cuando enfrentaba el ser humano un problema tan grande como el que él estaba enfrentando. Él tiene que descubrir de la manera más dolorosa que aquella religión de la que él formaba parte de nada le servía en su momento de angustia. Él tiene que descubrir que en su momento de aflicción, el único que puede resolverle su dolor es aquel carpintero de Galilea, aquel hombre que hacía milagros, aquel hombre que había devuelto la vista a los ciegos, que había sanado leprosos, que había resucitado a Lázaro. Ese es el único que le podía resolver su dolor, y él va a pagar el precio que sea, pero él quiere un milagro de Jesús. ¿Qué nos dice esto a nosotros, hermanos? Cuando se busca un milagro del Señor, hay que renunciar. Jesús mismo renunció. Jesús, hermanos, para salvarnos a nosotros, tuvo que renunciar a muchas cosas. En primer lugar, Jesús renunció a su gloria. Dejó su gloria eterna y vino a nacer, a morar entre los hombres. Y se hizo hombre como nosotros para venir a salvarnos. Y una vez aquí en la tierra, tuvo que renunciar a muchas cosas. En las bodas de Caná, él renunció, hermanos. Él comenzó su vida de renuncia. Él sabía que aquel día iba a ser su primer milagro, convertir el agua en vino. Y a partir de ese momento comenzaba su ministerio público y abandonaba todo lo que había sido su vida durante 30 años. Aquel día salió de Nazaret, de su Nazaret que tanto amaba, y supo que nunca más iba a volver. Cerró su taller de carpintería y supo que nunca más iba a volver. Su madre le dice: ya no hay vino, y él le contesta: ¿qué tienes conmigo, mujer? Ya no le dice: ¿qué te pasa, mamá? Le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Porque esto se está terminando. Nuestra relación de madre-hijo se está terminando, porque a partir de hoy soy el Mesías. Y él amaba a su madre, pero tenía que renunciar, pero tenía que superar ese amor, por el amor a la raza humana, por el amor a la salvación de la raza humana. Él renunció. El problema aquí, hermanos, es que si Jesús mismo tuvo que renunciar, ¿qué nos ha hecho creer a nosotros que nosotros podemos recibir todo lo que queremos del Señor sin renunciar a nada? Ahí comienzan nuestros problemas, porque pensamos que recibir un milagro de Jesús simplemente se trata de decirle: Señor, ayúdame, necesito algo, amén. Y todo será hecho. Reconozcamos que hay veces que así sucede. Dios es tan bueno y tan misericordioso que nos concede todos los deseos de nuestro corazón. Pero hay otras ocasiones en las que parece que el Señor dice: hijo mío o hija mía, tienes que aprender que las victorias se ganan peleando. Tienes que aprender a luchar por lo que quieres. Tienes que aprender a esforzarte y a batallar por aquello que anhela. Nosotros, hermanos, queremos todo del Señor, queremos grandes milagros en nuestra vida, pero no queremos renunciar a nada.
No queremos renunciar ni siquiera, hermanos, a 30 minutos diarios para poder orar y buscar la presencia del Señor. No queremos renunciar ni siquiera, hermanos, a un capítulo de la telenovela para leer la palabra y buscar la presencia del Señor. Pero lo queremos todo. Queremos que el Señor nos responda. Queremos que el Señor haga milagros. Queremos que el Señor mueva los cielos y la tierra, pero no queremos renunciar a nada. Este pasaje nos dice que los grandes milagros en la vida no se consiguen de esa manera. Hay que aprender a renunciar. Nosotros queremos que nuestros hijos vivan, pero no estamos dispuestos a renunciar a nuestra forma de vida, que muchas veces no les enseña a ellos cómo ser fieles al Señor. La Escritura nos dice a nosotros en Proverbios capítulo 22 y verso 6, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruirles significa enseñarles cómo se vive la vida cristiana. Instruirles no significa sermonearlos 3 veces al día. Instruirles no significa, hermanos, darles una buena regañada cada vez que tenemos oportunidad y encima utilizar la palabra como pretexto para regañarlos. Instruirles significa así se vive la vida cristiana. Te voy a enseñar cómo un hombre es fiel a Dios diariamente en su vida cristiana. De poco sirve sermonear a los hijos, hermanos, si nosotros los mandamos a la iglesia y les decimos ve a la iglesia porque tienes que buscar a Dios, yo aquí te espero porque voy a ver el partido. De nada nos sirve decirles que lleguen temprano si nosotros siempre llegamos tarde. De nada nos va a servir, hermanos, decirles tienes que leer la Biblia si nunca nos han visto leyéndola. Si no renunciamos, no vamos a mirar ese milagro maravilloso de la vida en nuestros hijos. El padre que quiere ver un milagro tiene que renunciar. Jairo es nuestro ejemplo. Jairo fue a buscar al Señor y pagó un precio tremendo, grande, alto, por aquel milagro. Pero el Señor le concedió el deseo de su corazón y su hija vivió. Por lo tanto, hermanos, si queremos nosotros un milagro del Señor, vamos aprendiendo a renunciar a ciertas cosas para que podamos alcanzar esa victoria maravillosa que anhelamos. En segundo lugar, Jairo renunció al prestigio social que le daba su cargo religioso. Es importante aquí, hermanos, que nos fijemos bien el momento en el que sucede aquel contacto de Jairo con Jesús. Si ustedes se fijan en sus escrituras, el capítulo que estamos leyendo comienza con la conversión de Mateo. Y Mateo era publicano. Y en cuanto Mateo fue salvo, hermanos, lo primero que hizo fue convocar a una comida a otro montón de publicanos. Y el Señor llegó y se sentó a la mesa con ellos y comió con ellos. Eso escandalizó el mundo de aquella época. Los fariseos, los judíos, los religiosos dijeron, ¿cómo es que este hombre dice ser el Mesías y come con publicanos y con pecadores? Sentarse a comer con publicanos, hermanos, era el acto más necio que una persona podía cometer, porque los publicanos eran la basura social de aquel tiempo. Los publicanos eran sumamente despreciados porque eran cobradores de impuestos, pero cobraban de más para enriquecerse desmedidamente. Por lo tanto, la gente los despreciaba. Nadie se sentaría a la mesa con un publicano. Nadie aceptaría una invitación a comer de un publicano. Aquel mundo era muy diferente al mundo de hoy. En aquel mundo sentarse a comer con alguien implicaba un acto especial
implicaba, hermanos, una amistad cercana, implicaba, hermanos, una relación de amistad muy grande. Ahora es diferente. Ahora, si usted y yo no nos conocemos bien, pero me invita a almorzar a la salida, vamos. Nosotros no tenemos objeción para eso, pero en aquella cultura eso era terrible. Y por eso vemos en este pasaje que le reclaman a Jesús y le dicen a los discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y con pecadores? Quiere decir, hermanos, que recién había acontecido esta reunión de Jesús con los publicanos. Y después de haber acontecido esta reunión con los publicanos, Jairo, el principal de la sinagoga, viene a buscarlo a él. Imagínense ustedes lo que significaba esto para él. Siendo principal de la sinagoga, siendo él tan admirado por su trayectoria religiosa, está buscando a un hombre que come con publicanos, que come con lo peor de la sociedad. Es que, hermanos, Jairo en su desesperación no se detiene a pensar en qué va a decir la gente. No se detiene a pensar en qué van a decir sus compañeros en la sinagoga, sus colegas en el judaísmo. Él solo piensa que su hija ha muerto. Él solo piensa que aquel hombre es su única esperanza. Él solo piensa que a lo mejor es cierto lo que se dice de Jesús y que Él hace milagros. Él en lo único que piensa es en que este hombre puede hacer el milagro que él anda buscando. En un instante, a Jairo, hermanos, poco le importó la veneración, el aprecio de mucha gente, la consideración social que él tenía como principal de la sinagoga. No es fácil, hermanos, imaginarnos cómo se habría sentido Jairo al comportarse de aquella manera. Había dedicado su vida entera a una religión milenaria que no tenía poder para resucitar a su hija. Había decidido probar a aquel hombre de quien se hablaban tantas cosas, de quien se decían tantas cosas. En pocas palabras, Jairo lo perdió todo con tal de ganar la vida de su hija. Jairo estuvo dispuesto a soportarlo todo, incluso la tardanza de Jesús. Si ustedes se fijaron en el pasaje que leímos, sucede algo bien interesante, hermanos. Nosotros leímos desde el verso 18 y en el verso 19, después de que Jairo le suplica al Señor que vaya a resucitar a su hija, dice en el verso 19: y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Quiere decir que el Señor inmediatamente, hermanos, le dijo a Jairo: vamos y arreglemos este asunto. Pero ¿qué creen ustedes que pasa en el verso 20? Se presenta una mujer enferma de flujo de sangre y detiene al Señor. Yo creo que Jairo dice: ya me arruinaron todo. Ya venía el Señor y esta mujer sale con que ella está enferma. Pero vemos a un Jairo, hermanos, que entiende. Vemos a un Jairo, hermanos, que tiene un corazón tan especial, obviamente, que se da cuenta de que Jesús es el Señor. Y que si Jesús quiere detenerse, se detiene. Que Él va a hacer las cosas como el Señor quiere y no como Jairo quiere. De manera que este hombre no reclama. Jairo no se pone a decir: Señor, ¿por qué vas a atender a esta mujer? Esta mujer es gentil, yo soy judío, hebreo de hebreos. Esta mujer es extranjera. ¿Por qué te vas a detener por ella? Jairo, hermanos, pacientemente espera que el Señor ministre a aquella mujer. Y después de todo eso, el Señor le dice: Jairo, ahora vamos a tu casa. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Jairo necesitaba un milagro. Buscaba un milagro con desesperación. Y para recibir ese milagro estuvo dispuesto a humillarse delante del Señor.
Jairo era un hombre que no sabía humillarse. Generalmente, hermanos, los hombres que tienen grandes posiciones religiosas y sociales no son gente humilde, son gente soberbia. Son gente, hermanos, que se impone sobre los demás. Son gente que no sabe pedir, ordena, así como hago yo en mi casa. Es gente, hermanos, que no sabe de pedir un favor. Él dice, hagan esto o no hagan esto. Pero Jairo, hermanos, en su necesidad y en su angustia, se humilla delante del Señor. Y dice, Señor, si tú quieres atender a esta mujer, yo espero. Y él espera. Y Jesús atiende a aquella mujer y después va con él a su casa. Jairo soporta también las burlas de la gente. Ustedes lo leyeron ahí. Cuando Jesús llega con él a su casa, ya están velando a la niña. Están tocando flauta a aquellos que llegaban a amenizar los velorios. Ahí hay un montón de gente que ya no tiene esperanza y dice, la niña ya murió, hay que velarla y después sepultarla. Y cuando Jesús dice, la niña no ha muerto, sino que duerme, todos se burlaron de él. Y lógicamente, hermanos, las peores burlas habrán sido para Jairo. Jairo, el principal de la sinagoga, el que sabe tanto acerca de la ley, el que sabe tanto acerca de las cosas de Dios y todavía está creyendo que la niña va a resucitar. Él soporta las burlas. ¿Y por qué soporta las burlas? Porque Jairo sabe, hermanos, que los que se burlan no tienen respuesta para su angustia. El que tiene la respuesta se llama Jesucristo. Él sabe que los burladores no le pueden ayudar. Los que se burlan no van a hacer nada por él. Jesús puede hacer algo por él. Y él entrega toda su esperanza en las manos de Jesús. Si queremos un milagro del Señor, debemos estar dispuestos a humillarnos delante de Él. Y con humillarnos queremos decir, hermanos, reconocer que necesitamos de la misericordia de Dios en nuestra vida. Reconocer, hermanos, que nosotros no estamos esperando un milagro de Cristo porque lo merecemos. Reconocer que nosotros no estamos esperando un milagro de Jesús porque nos lo hemos ganado. Tenemos que reconocer que estamos esperando un milagro de Jesús porque Cristo nos ama tal como somos. Estamos esperando un milagro del Señor porque tenemos un Dios que es misericordioso, que conoce y comparte nuestras angustias y nuestras aflicciones, y que va a volver su mirada hacia nosotros en medio de nuestro sufrimiento, porque sabe que nosotros nada podemos hacer sin Él. Humillarnos delante de Él, hermanos, significa sobreponernos a las burlas de los incrédulos, sobreponernos a las burlas de aquellos que creen que nuestros problemas ya nos han derrotado y que ya no hay esperanza. Nunca falta la gente a nuestro alrededor que cuando nos escucha orar a Cristo por nuestras necesidades, piensan que estamos perdiendo el tiempo. Resistamos, amados hermanos, porque los que se burlan de nosotros no nos van a ayudar. Los que se burlan de nosotros no tienen nada que ofrecernos. Los que se burlan de nosotros nada podrán hacer en frente de nuestra necesidad. El único que puede hacer algo se llama Jesucristo. A Él tenemos que confiar, en Él tenemos que resistir, en Él tenemos que descansar. No importa lo que diga el mundo incrédulo, nosotros sabemos en quién hemos creído, y al que cree todo le es posible. Amén. Porque tenemos un Dios todopoderoso. Por lo tanto, hermanos, para terminar, renunciemos a todo aquello que nos pueda sugerir que nuestro problema ya no tiene solución. Busquemos un milagro del Señor, pero reconozcamos
que buscar un milagro exige muchas veces renuncia. Estemos dispuestos a renunciar a lo que haya que renunciar, pero asegurémonos de que después de renunciar a lo que tengamos que renunciar, Cristo Jesús está con nosotros y por nosotros para darnos la victoria frente a nuestras necesidades. Vamos a orar.